Buenos días, en esta ocasión voy a hacer la presentación de la materia de Seminario de Investigación 2. Mi tema, que es las estrategias de control PID adaptativo, el óptimo lineal embebido en un sistema Bolivar. Mi tutor es el doctor Kenneth Rosido y mi nombre es Ricardo Alcarín. Bueno, como hemos visto, los sistemas de control estructuran mediante unos elementos que se identifican en la teoría, tales como el controlador, el actuador, el proceso, el sensor y el transductor, y toda la arquitectura o los lazos de realimentación o los tipos de constitución de todos estos elementos dentro de los sistemas reales. Dentro de las características intrínsecas que tienen estos sistemas está la linealidad, que no es más que la suma o la salida se puede manipular o se puede representar mediante la suma ponderada o algebraica de las entradas. En ello también está la estabilidad, ya sea la estabilidad en lazo abierto o en lazo cerrado, que es la estabilidad cuando la divergencia o la convergencia de la salida, cuando no hay algún lazo de realimentación. El acoplamiento, que es el nivel de influencia de cada uno de los elementos del sistema en la salida. O sea, cuando se modifica en algún elemento, que tanto varía la salida. Y la controlabilidad, entonces depende de la capacidad o las características de este sistema de llevarlo a un valor deseado mediante la variación de unos componentes, las perturbaciones, el ruido y todas estas aproximaciones que se hacen o se tienen en cuenta dentro del análisis del sistema de control. Asimismo, entonces vemos que en el pasado no existían una tecnología disponible para la implementación de las estrategias de control realizadas anteriormente mediante modelos teóricos matemáticos. En ello, los sistemas de control o los sistemas actuales demandan una implementación de estrategias de control mucho más eficientes, robustas, controlables y que den una mejor actuación dentro de los sistemas reales, ya sean lineales, no lineales, de solo entrada, salida, ya sean los ISO o los MIO, los múltiples entrada y salida. Dentro de todo esto, de esta revisión teórica, donde se hacía inicialmente con las funciones de transferencia, luego con los espacios de estado, la manipulación de ecuaciones lineales de múltiples entradas y salidas. En todo ello es necesario implementar o tener hardware o tecnología disponible para hacer la implementación o la práctica real de todos estos parámetros que se estudian en la teoría. Entonces en ello vemos que en el pasado solamente tenían las industrias, solo eran los que tenían esta facilidad de implementación, ya sea por las computadoras tenían muy poca capacidad de software o de procesamiento, y también las fábricas tenían solamente acceso a estos hardware que no eran comerciales, que tenían hardware cerrado o de código fuente cerrado. También es imposible o era imposible la implementación de estos procesos dentro de una de las computadoras ordinarias o de PC, ya que en estos procesos o en estos hardware tenían capacidad limitada y eran propensos a errores, por lo cual no existía la posibilidad de configurarlos para una sola tarea o para las tareas que le asignara el usuario. Entonces, en la actualidad existen algunos hardware con propósito específico en donde es posible implementar la estrategia de control y omitir todos los procesos de ejecución que el usuario quiera. Entonces en ello le brinda más factibilidad y menos probabilidad de ejecución de errores o fallas del sistema por otras tareas que no se le coordinan al hardware de propósito específico. Entonces vemos que en la actualidad existen tarjetas de adquisición de datos, existen computadores en un solo chip o en computadores embebidos, en el cuales poseen entrada y salida, multiplexadores, módulos PWM, convertidores ACDC, análogo digital, reguladores de voltaje inmersos en ellos, protocolos de comunicación I2C, serial, Wi-Fi, Bluetooth, en cuales todas estas características se pueden aprovechar para la implementación de estrategias de control sobre el lenguaje de programación que utilizan este hardware. Bueno, en ello vemos, haciendo una justificación de la investigación, por qué se utilizó este sistema Bolivar. Consta de una barra en la cual tiene como objetivo ubicar una esfera en un punto específico que sería el set point. Este punto está sensado por un sensor ultrasónico, el cual hace la realimentación. El error hace que se modifique el actuador, que sería un motor en el cual cambia el ángulo θ, y este ángulo modifica la diferencia de potencial gravitacional y así cambiar el punto del set point de la esfera
que está sobre él. Entonces vemos que este es un sistema multivariable, un sistema no lineal, inestable, enlazo abierto y altamente acoplado. Este es un sistema que tiene las mismas características que los procesos y sistemas industriales, químicos y eléctricos en la industria, en la cual también son multivariables, son unos sistemas en la mayoría, sistemas no lineales, inestables, enlazos abiertos y altamente acoplados. Entonces, dentro de este proyecto, al tratar de hacer un control mediante las estrategias de control avanzadas, ya sea como LQR, óptimo lineal, PID adaptativo, en ello estamos haciendo una práctica de los mismos procesos que vamos a encontrar en las industrias o en la de ingeniería real. Entonces aquí, haciendo este proceso de primero evaluación del desempeño del sistema, la realización de la caracterización mediante ecuaciones matemáticas, estamos haciendo una comparación cuantitativa de las características de la misma planta con los dos tipos de estrategias de control. Entonces la formulación del problema sería cuáles son las diferencias entre el control adaptativo y óptimo lineal embebido en el sistema de Bol-y-Barra. En ello entonces se crea un objetivo. El objetivo general sería comparar las estrategias de control adaptativo y óptimo cuadrático lineal en el tipo de sistema embebido para el sistema Bol-y-Barra. Pero los antecedentes de esta investigación se encuentran en Moriano de 2012, que se realizó un modelo y un control de un nuevo sistema Bola-y-Viga o Bol-y-Barra por levitación magnética. En esto nos vamos a basar en todas las pruebas que hizo y en todos los parámetros que estableció: la robustez, la controlabilidad, la linealidad, el nivel de acoplamiento entre estos dos sistemas. Y otro artículo que se encontró en una base de datos indexada, una revista indexada, dentro de ella también hace un análisis del control adaptativo seguidor en un sistema multivariable que tiene las mismas características de nuestro sistema Bol-y-Barra. Este tipo de investigación es comparativo, en el cual Sampieri, en su libro de metodología de investigación, define como la comparación, contrastación de grupos y características y clases de fenómenos con una propiedad o variable. El nivel de modalidad de esta investigación es una investigación no experimental, en el cual Hernández 2001 la define como la investigación no experimental es la capacidad del investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. La recolección de los datos en un tiempo único, su propósito es describir las variables y analizar la incidencia y relación del momento dado. La unidad de análisis entonces se puede definir como toda la realización de la investigación tipo documental en las fuentes bibliográficas oficiales y reconocidas, tales como la base de datos Airendira y EPSO, y los libros que se utilizan para la investigación, ya sea de los otros artículos, de la metodología de investigación como tal, y los libros obviamente de los sistemas de control. Las técnicas e instrumentos es el escrutinio de la información relevante en las bases de datos bibliográficas y actualizadas, tales como la observación directa, el resumen y la revisión bibliográfica de ellos. Entonces aquí tenemos las bases de datos utilizadas como Scopus, EPSO-Hubs y Signverse, que es la misma relación de Airendira. Dentro de la fase de investigación tenemos la caracterización e identificación de las variables, de ello el modelo matemático y aproximado del sistema de Bol-y-Barra. Luego la fase 2, que es la característica o la caracterización y el diseño de las teorías de estrategias de control utilizadas. Inicialmente sería el adaptativo y el óptimo cuadrático para la regulación del sistema ya caracterizado. Luego la implementación del algoritmo en el sistema de microprocesado embebido, de la estrategia de control adaptativo para la regulación de tal sistema. Y por último, la caracterización de las respuestas de desempeño de regulación bajo la perspectiva experimental. O sea, en ello se implementa primero una estrategia de control, se establece unos parámetros, unos criterios de comparación, en el cual, por ejemplo, puede ser la robustez, la estabilidad, el tipo de oscilaciones entre un sistema, en el mismo sistema con diferentes estrategias de control, etc. Gracias.